Bendiciones con todos. Tema 13. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el primer reto que tiene que superar el rey Saúl. Y utilizamos 1 Samuel capítulo 11, ¿sí? Ya sabe que usted en casa es bueno que lea todo el capítulo, toda la historia. A veces por razones del tiempo, nosotros no podemos leer todas las citas bíblicas que corresponden al capítulo completo. En unas ocasiones sí y en otras no. Así que usted, como un buen lector, vaya en casa y medite en la palabra de Dios. Seguro habrá cosas más importantes que el Señor le quiera señalar a su vida. Pero comencemos con el primer reto que tiene que superar el rey Saúl. ¿Qué les parece? Después de haber sido reconocido como el rey de Israel, Saúl no fue al palacio real, porque no existía entonces, no había palacio, sino que regresó a su casa, a la casa de sus padres, y siguió su vida como lo había hecho hasta ese momento. Al principio del capítulo encontramos a Saúl en el campo, trabajando como lo haría cualquier israelita. Pero pronto se levantó una amenaza en contra de Israel que requirió de la atención del nuevo rey. Acuérdese que Saúl llega al reinado sin ningún tipo de experiencia, a pesar de que ya Dios le está guiando, Dios le está dando sabiduría para hacerlo, ¿no es cierto? Por eso llega a su casa él como tranquilo, soy rey y ahora ¿qué hago? Pero en el proceso va aprendiendo, en el proceso Dios lo va acompañando para darle forma y hacerle. Acuérdense que vimos en el video pasado que Dios le mudó el corazón, que lo hizo un hombre nuevo, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, eso es importante. Leamos el versículo 1 del capítulo 11. Mire lo que dice. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los hijos de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. El enemigo que se levantó contra el pueblo de Israel era un amonita llamado Naas, en hebreo Nayas, que significa serpiente. Naas es representativo de Satanás, por eso es serpiente. La serpiente antigua, ¿se acuerda lo que dice Apocalipsis 12:9? Leamos Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, cuyo cometido es destruir. Mire, y también 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, escuche lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y escuche, una táctica del enemigo es atacar a los más débiles y vulnerables, y esa era el caso de Galaad. Los galaditas eran muy vulnerables y débiles. Entonces, mire cómo van los filisteos atacando. Ahora, la palabra Jabes en hebreo, Yabes, significa seco. Jabes de Galaad era un pequeño pueblo al otro lado del río Jordán. Al estar separados de las otras tribus por el río y montañas, estaban entonces más expuestos a ataque de los enemigos. Pero Jabes no solo estaba separada geográficamente, sino también espiritualmente. Ese fue el único pueblo que no se unió al resto de los hijos de Israel en contra del pecado de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerda? Jueces capítulo 21, unos años atrás. Ellos se creían independientes, y eso los puso en una posición de vulnerabilidad ante sus enemigos, los filisteos. La fe de Jabes estaba tan debilitada que estaban dispuestos a someterse al enemigo, con tal de que
no les hicieran daño. Ellos dijeron a Anás: haz un pacto con nosotros y te serviremos, como dice el versículo 1. Quería hacer un pacto, lo que Dios había prohibido. No hagas pacto, no hagas alianza con ninguna nación que están alrededor, porque esas naciones tenían sus dioses falsos, adoraban sus dioses falsos, sacrificaban sus holocaustos a dioses falsos. Entonces Dios dice: no quiero que hagan alianza. Pero por el miedo, por la cobardía, por la poca fe que tenían, decidieron hacer alianza. Ahora, uno hubiera pensado que el enemigo estaría satisfecho con esto, pero no. Él puso otra condición para perdonarles la vida. Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 11 de 1 de Samuel. Y Naas, amonita, les respondió: con esta condición haré alianzas con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho, mire, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Qué cosa más terrible estos enemigos. Imagínense, hacer una alianza con los enemigos, y este enemigo aceptamos la alianza, pero te sacamos el ojo derecho. Qué sacrificio, qué cosa tan terrible. Mira hasta dónde se puede someter el ser humano cuando se aparta de Dios, cuando rechaza a Dios, cuando no obedece la palabra de Dios. Hacer alianza con el enemigo, y el enemigo dice: yo hago alianza, pero te deja sacar un ojo. Naas no solo buscaba la sumisión de Jabes, sino traer vergüenza y oprobio a todo Israel. Es un engaño creer que lo que una persona hace no afecta a los demás. Sí afecta. Nuestras acciones traen persecuciones a la familia, a la comunidad a la que pertenecemos. Claro que sí. Con eso querían humillar a todo Israel. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué les parece? Lo dice la misma palabra. Ahora, la apelación. Ante la terrible amenaza de Naas, sacarle un ojo, imagínense, a cada habitante, pidieron tiempo para decidir si luchaban o si se sometían a tales condiciones. Escuche el versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. En otras palabras, seremos sus esclavos. En ese momento decidieron apelar al recién instituido rey de la nación, el rey Saúl. Ya tenían rey, fueron al rey Saúl a decirle lo que estaba pasando. Escuché el versículo 4 y 5 de 1 Samuel capítulo 11. Llegando los mensajeros de Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. He aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Esta sería la primera prueba del liderazgo de Saúl. Lo que no podía hacer él humanamente, Dios lo capacitó con el poder del Espíritu Santo. Aquí tiene su primera prueba. Su pueblo, parte del pueblo, la nación de Israel, está amenazada, es el rey y tiene que ver cómo defenderla. Leamos lo que dice el versículo 6 y 7 de 1 Samuel capítulo 11. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Mire, el Espíritu de Dios viene sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros, diciendo: así se hará
con los bueyes de aquel que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Dios le dio la sabiduría para que este hombre, este rey sin experiencia, tuviera la experiencia para defender a la nación de Israel, porque para eso era el rey. Ahora, la respuesta de Israel. En lugar de vengarse de Jabes por no haberles apoyado en el pasado, las demás tribus de Israel decidieron responder al llamado de auxilio de sus hermanos bajo ataque. Qué lindo, ¿no? Y la Biblia resalta que se unieron como un solo hombre. Los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo 133, ¿no es cierto? Allí Jehová envía bendición y vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! En ese momento se formó un ejército de israelitas. Escuché el versículo 8. Y los contó en Beset, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. O sea, en otras palabras, 330,000 se formó un ejército para defender a los de Jabes y en sí toda la nación de Israel. Entonces hay esperanza para Jabes, ¿no es cierto? Las tribus unidas de Israel enviaron un mensaje de esperanza a los de Jabes. ¿Qué dice el versículo 9? Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. ¿Qué no se van a alegrar? ¿Qué no se están amenazados de muerte? Amenazados para sacarle a cada habitante un ojo. Un ojo. Que no hay, la medicina no ha avanzado tanto como hoy. Algunos seguramente se iban a morir por la infección que le iba a causar. Hoy día hay tratamientos para eso y aún así puede una persona morirse. Pero el pueblo decide apoyar a sus hermanos. Deciden levantarse en unidad. Y eso es maravilloso. Es que Proverbios dice, Eclesiastés dice, que cordón de 2 dobleces es mayor que de 3. ¿Sí? No se rompe. De 1 se rompe, de 2, de 3, de 4, de 5. Es más fuerte. Imagino 330,000. ¡Qué ejército! Con el respaldo de las demás tribus, los habitantes de Jabes estaban listos para enviar un mensaje a Naas, aunque no revelaron cuál sería su respuesta. Claro, porque si no se prepararían. ¿Qué dice el versículo 10 de 1 Samuel capítulo 11? Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os parece. A continuación se describe cómo Saúl organizó su ejército y cómo vencieron al enemigo. Versículo 11. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta el día que calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¡Wow! El Señor les libró la batalla. El primer reto del rey, y está triunfando, porque el Espíritu de Dios ha venido sobre él. El pueblo unido logró vencer al enemigo, ¿sí? Aquellos que querían avergonzarlos. Dice un dicho, el pueblo, las barras, ¿no? ¿Se acuerdan? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y es lo que tenemos que hacer, estar unidos como pueblo del Señor. Ahora, un conflicto interno. Ante la amenaza del enemigo, los israelitas se unieron, pero cuando desapareció la amenaza externa, surgió una división interna. ¡Wow! Versículo 12 dice: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Mire, los que ya estaban hablando mal de Saúl,
Ya querían eliminarlo a esas personas porque estaban calumniando al rey, que lo vieron triunfar. Reconocieron que unos israelitas se habían burlado de Saúl y ahora querían acabar con ellos. Pero el rey mismo salió a su defensa. ¿Qué dice el versículo 13? Y Samuel dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Saúl se levantó en contra de la venganza y la división, que no tiene nada bueno. Es el perdón y el respeto mutuo lo que mantiene a una nación unida. Sí, mire, ya está dando los primeros pasos de sus gobiernos correctamente bajo la unción del Señor. Allí volvió a aparecer en escena el profeta Samuel. Él aprovechó el momento para renovar la autoridad de Saúl como rey de Israel. Escuche lo que dice el versículo 14 y 15 de 1 Samuel capítulo 11. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todo Israel. ¿Qué les parece las verdades de la palabra de Dios? ¿Qué les parece, gobernante? Yo no sé si algún gobernante está escuchando esta palabra, pero Saúl está gobernando en sus inicios bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová le está guiando, le ha tomado, le está llevando a buenas decisiones, a tal punto que el pueblo quería matar a aquellos que le estaban hablando mal de Saúl. Él los perdonó. Él dijo: no, tenemos que estar unidos. Y los gobernantes deben unir al pueblo. Pero ¿cómo se une un pueblo? Es con la palabra de Dios. No con el mensaje de ningún hombre, sino con el mensaje de la palabra que cambia, que regenera, que convierte el alma. ¿Sí? Es la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra que el Señor nos manda a ponerla en práctica para que cambie nuestras vidas, para que cambie la vida de toda una nación. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? El Espíritu Santo guiándonos, ¿sí? Ahora, usted que está escuchando de la palabra dice: yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Yo quiero que Él cambie mi vida. Tal vez un gobernante. Yo quiero ser un buen gobernante. Yo quiero hacer las cosas bien. Entonces, el primer paso tiene que venir a los pies de Cristo. Quiero que sepan que cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, también vienen a morar el Espíritu Santo y también el Padre, que dan la sabiduría, que lo dotan de sabiduría y conocimiento para hacer bien las cosas. Entonces le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que venga a los pies del Señor, ¿sí? Para que se convierta en un hijo de Dios. Repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora aceptó a Jesucristo. Maravilloso. Venga la palabra, lea, vuelva a leer la palabra de Dios. Analícela, interprétela, busque obedecerla. Dígale al Espíritu Santo que le ayude a obedecerla, ayude a entenderla y después predíquela. Ore al Señor, cante alabanzas, adore al Señor, porque Él es el único merecedor de alabanza. Y venga a la iglesia y acá juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Nos muestra, Padre, que podemos ser buenos cristianos, podemos ser buenos gobernantes, podemos ser buenos padres. Es con la unción de tu Espíritu Santo, mi Dios.
Sí, Padre. Necesitamos que tu Espíritu Santo se derrame en la iglesia y en cada persona, Señor. Porque esta carne es débil, es rebelde, solo quiere pecar, Padre. Ayúdanos, danos de tu Espíritu Santo, Padre, y que podamos, Señor, ser verdaderos hijos tuyos, Padre. La gloria y la honra te la damos a ti, Padre, pidiéndote también que hagas germinar esta palabra y que muchas personas la escuchen, Señor, y produzca un cambio, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que también necesitan conocer estas verdades. Aproveche sus contactos, aproveche las redes sociales, ¿sí? Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno, lleno, muy lleno de bendiciones.